tenemos aquí esta lavadora marca LG que presenta el siguiente problema. La lavadora la conecta normal, ella prende, lava la ropa, hace todo el proceso. Cuando llega el momento de centrifugar la ropa, de exprimirla, del secado, digamos, ya no se mueve, digamos, mueve la hélice, pero no mueve, no gira el tambor, por lo tanto la ropa no se seca o no se escurre, digamos, para ya poderla sacar. Ya, ¿cuál es el problema? Eso siempre, casi siempre es el mismo problema, o al menos que ya sea un problema de cable o algo. Era este motorcito, ya, eso se llama motor drive, que es el encargado con esta guaya de meterle, digamos, el cambio. Aquí le mete el cambio, cuando esta guayita de la tensión mete el cambio, y ya es cuando el tambor comienza a girar y es que hace el secado de la ropa. Eso es fácil, eso únicamente, mire, este motorcito lo compré, me costó 30.000 pesos colombianos, equivalen a 10, 12 dólares americanos más o menos en el mercado. Ya, uno lleva esto a un técnico y le está cobrando en promedio sus 100, 150.000 pesos. Si es que no le meten que tiene otro problema, otra cosa, le quieren cobrar hasta más, o dicen que es el motor o que es la tarjeta, y eso vale un billete. Por una tarjetita de una lavadora esta están cobrando, quieren cobrar 400, 500.000 pesos, pues más de lo que vale una lavadora de segunda. Ya, el único, listo, se compré esto y ya se lo cambié. ¿Cuál era el problema? Que esta guaya que ven acá en este motor, con la humedad ya se va oxidando y se partió, con el tiempo se partió. Y ya, el que le quité ya no tenía la guayita, entonces ya no le metí el cambio. Por lo tanto ella aceptó el proceso, pero cuando va a meter el cambio para hacer el centrifugado, no tenía la guaya y ya no lo podía meter. Y listo. Y se quedaba ahí, lavaba la ropa, pero quedaba la ropa ahí totalmente mojada. Eso no es difícil, eso lo puede hacer cualquier persona en su casa. Únicamente necesita un destornillador. Suelta este tornillo de aquí, este tornillito de acá arriba, y la desconecta, la retira, pone, digamos, esta que retiré, y pone la nueva y atornilla, y listo. Verifica que pues la correita, que esta es la que gira el motor, está todo normal, no se le ve ningún otro problema. Pues listo, el deterioro del uso que tiene la lavadora, y listo, no es más nada. ¿Ya? Espero que este video le sirva a alguna persona que se le presente un problema. Casi todas las lavadoras de este tipo, lavadoras digitales, cuando a ustedes no les seque la ropa, es eso, no es otra cosa. Ya, al menos, como digo, que sea un problema, un cable que se le ha dañado algo y no le esté pasando energía al motorcito o cualquier cosa, pues eso también lo puede usted verificar verificando el cableado y eso. Pero mírela, si le pasa eso, mire, si le falta esta guaya que tiene aquí, es el motor, cómprese el motorcito, porque eso también es muy difícil de repararlo, casi no se puede abrir, y si se abre, pues más bien ya le está dañado. Compre el motorcito y hace ese cambio. Le sale por 30.000 pesos colombianos, que eso no es plata para el trabajo que hace una lavadora de esta, y lo que se ahorra. Si la lleva un técnico, todo lo que le cobra. Y listo. Ahorita la probamos para que la vean cómo queda. Se me estaba olvidando esta otra partecita. También tenía el siguiente problema, que la lavadora, cuando la prendía, comenzaban estos botoncitos, los tres prendidos, y es una alarma, y la lavadora no pasa de ahí, como cuando uno la tiene con la tapa abierta, que ya no arranca ni nada. Ya, ¿qué pasa ahí? Que esta lavadora aquí trae un imancito. Ese imán, cuando usted cierra la tapa, hace contacto con esta pieza que está aquí. Ya, si la pieza está mala, esta piececita, ahí se puede observar, sí, esta que está aquí. Ya, si esa pieza está, digamos, mala o no está haciendo buen contacto, de pronto se le cayó el imán o algo, la lavadora piensa que está abierta y por seguridad ella se bloquea, nunca arranca. Comienzas a pitar y no arranca. ¿Qué se hace en este caso? Esto es la tarjeta de la lavadora. Esto es lo más importante de la lavadora. Si usted la lleva a un técnico, le va a decir hay que cambiar la tarjeta. Esta es la que yo le digo, que por el cambio de esta tarjeta le cobran entre 300.000 y 500.000 pesos colombianos, más o menos 200 dólares a 250 dólares. Ya, ¿qué tiene que hacer usted? Mira, un puentecito.
un puentecito, un cablecito de un lado al otro lado. Si ya eso está quemadito, porque ese es como un fusible que tiene ahí adentro, como por seguridad. Si está quemado, usted lo retira y saca las punticas y le amarra un cablecito aquí y el otro cablecito acá. Y la lavadora le funciona. Ojo, hay que tener cuidado que eso es por seguridad. ¿Qué pasa? Que si usted tiene la lavadora abierta, igual le va a seguir funcionando. Si tiene niños o algo, es peligroso porque no puede meter la mano ahí o algo. Ya. Eso es, pues si usted no tiene en el momento, para lo recomendable es comprar la tarjeta, pero si usted no tiene, puede hacer esto y se desembala. Ahora, si es un adulto que vive en la casa, pues puede lavar sin problema ahí. Ya, eso es todo. Esto también, digo, esto le vale un billete. La mera tarjeta vale un billete, más la mano de obra que le cobran por hacerle esa bobadita. Eso es algo que usted puede hacer en casa también. Y si más adelante consigue para comprar la tarjeta, cómprela. Lleva esta de muestra, únicamente desconecta aquí, desconecta acá, aquí, desconecta los cables, compra la otra tarjeta, la lleva digamos a una tienda LG, le venden una similar, tiene que ser similar a la que usted tiene, y apenas es conectarla, la pone aquí, eso va atornillado a esta tapita que va acá, y listo, le queda su lavadora funcionando normalito. Para que no se ponga a estar gastando plata si no es necesario. Ya al menos que pues no pueda resolver el problema, pues ahí sí le tocará de buscar el técnico. Hay cosas que son sencillas de hacerlas, que se pueden hacer en su propia casa. Espero que este video les sirva para solucionar cualquier problema. Voy a pausar un momento y ahorita veremos la lavadora funcionando. Aquí podemos ver, usted para retirar la tapita ya viene así, digamos. Aquí trae un taponcito, aquí otro, abajo trae los tornillos, le quita los dos taponcitos, quita los tornillitos que son largos. Son estos, los tornillos. Aquí están los tornillitos y esta es la tapita que trae. Aquí quita las tapitas, tan. Levanta la tapa. Listo. Quita este tornillito, este otro, este y este. Son 4 tornillos y ya puedes retirar la tapa y ahí verifica la piecita que le estoy diciendo que se le hace el puentecito y listo. Aquí ya la estoy poniendo, voy a terminar de atornillarlo. Tiene que tener en cuenta que cuando vaya a quitar la tapita, que ya quitó este tornillo, le hace fuercecita hacia la izquierda, ahí se ve que la tapa corre, fuercecita hacia la izquierda, ahí corrió. Y ya la puede levantar, porque si no ya tiene un seguro y no la puede levantar. Y para meterla lo mismo, la pone y fuerza a la derecha un poquito y ya la tapa ya queda ya fija. Ya se le ponen los tornillos para mayor seguridad. Listo. Ahorita le explico otra cosa de esta partecita de acá. Listo, ahí ya le puse la tapita y le puse los taponcitos. Si hay que quitarlo, eso aquí tiene un orificio, se le mete algo por ahí y para que lo levanta y ya. ¿Qué tenemos acá? Este es un sensor de agua. También es posible que si la lavadora no le hace el centrifugado, esto por aquí por dentro tiene una manguerita. No sé si ahí se alcanza a ver esa manguerita que está aquí. Ya. ¿Qué puede pasar? Es posible también que si la manguera está obstruida, tapada o algo, también le puede presentar el problema de que no le hace el centrifugado, no le seca la ropa. Ya. ¿Qué puede hacer en ese caso? La saca de aquí de estos ganchitos, los abre, sale esta piecita, desconecta la manguera y la sopla, que no esté obstruida, que esto por acá arriba no debe tener pues agua, adentro no debe tener agua. Ya, si tiene algo, pues normalmente esto es difícil que se dañe. Lo sopla, lo seca y usted sopla la puntita de la manguera y el aire debe de circular totalmente. Ya, ¿qué puede pasar también? Que acá, esta tapita que tiene aquí abajo, a veces digamos como es la bomba, esta es la bombita que succiona digamos el agua y eso. Esta manguera se puede tapar también por este orificio, lo destapa, está destapado, pues está un poco sucio, pero que no tenga algo ahí porque a veces se puede ir que es normal, botones, monedas, gancho para cabello, cosas ahí y se van acumulando y con el tiempo se tapa. Ya, te verifica ahí si eso no está tapado. Y si acá no tiene agua,
verifica el motor. Este es el motorcito que les mostró el ratico. Y tiene ahí la guaya, ahí se le siente la guaya. Todo debe estar funcionando normal. Eso, pues ahí sí puede ser otro problema. Pero lo común siempre es eso. O es este motor drive, o es este sensor. Ya, si es el sensor, digamos que esté malo, también es barato. Esto vale unos 10.000 pesos colombianos, unos $3, $2.50, $3. Eso no es mucho. También es desconectarlo de aquí, tac, sacarlo, poner el otro y cambiarlo. Eso es brevecito. Ya. Ese es el problema. No hay otra cosa por la que pueda fallar la lavadora en el centrifugado. Hablando del centrifugado. ¿Listo? Ya. Ahí la aseguré, ahí queda bien. Ya se le pone su tapita, que esta tapita son 2 tornillitos acá y 2 acá. Y ya se le pone su tapita. Listo. Este es aquí donde entra el agua. Esto aquí está bien, está bien. Si verifique de pronto que no tenga un cable algo pelado ahí, porque puede ser peligroso, pues está bien. Ya miramos la lavadora funcionando. Esta es la tapita de aquí. También es fácil quitarla. Se le quitan estos 2 tornillitos, otro que tiene acá, y ella tiene aquí como un segurito. Aquí la va levantando, digamos, con... no tengo el destornillador aquí, pero bueno, le meto un destornilladorcito aquí de pala, y la levanta. Quita los seguros ahí, digamos, para y les muestro bien. Se puede ver. Se le mete de aquí medio, la levanta un poquito ya, se le mete aquí, se le mete acá, se le mete aquí, y a la tapa se levanta. Ahí sale la tapita. Y listo. Para ponerla, igual se pone primero en la parte de adelante, que encaje, y ya se le hace un poquito de presión aquí. Ahí entró, y ya se le ponen los 2 tornillitos, el que va aquí y el que va acá, y listo. No es más nada, cosas sencillas de hacer. Bueno, aquí como les comenté, ya podemos ver, ya la lavadora está totalmente armada, ya la conecté, se le abre la llave. Esto, por favor, cuando se le esté, bueno, aquí no le he apretado bien, ahorita le aprieto bien. Cuando se les tape la bomba, que no quiera subir el agua, nunca tiren la manguera. Normalmente algunas personas quedan la lavadora con agua adentro, tiran la manguera al suelo para que escurra. Eso lo que hace es que les puede quemar la tarjeta, porque se recalienta la tarjeta. Es peligroso, no hagan eso. Aquí ven, ya lo que les decía, ahí está prendida. Le damos inicio y ahí vemos que ya hace el proceso, comienza a llenar y comienza su proceso normalito de agua. Ya ahí queda funcionando perfectamente. Ya. Lo que sí les digo es eso, que ya como le hicimos el puente en la piecita de abajo que les digo, queda con ese problema, que ella puede lavar con la tapa abierta. Queda peligroso si hay niños que vayan a meter la mano, pues no tanto cuando esté lavando, sino cuando ya esté centrifugando, que todo este tambor está dando vuelta. Es el peligro que corre. Pero de resto, queda la lavadora funcionando normal, sin ningún problema. Bueno, espero que les haya servido este video. No dejen de seguirme en mi canal, aprendiendo y conociendo. Dios lo bendiga. Espero sus likes. Cualquier comentario o duda, escríbanme, que con gusto se las resuelvo. Gracias por su atención.